3 FM. 6 de la tarde y 39 minutos y estamos de vuelta para conversar con Sergio Mico, abogado, expresidente del INDH. Y bueno, Sergio, primero darte la bienvenida. Gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, después de todo lo que vivió Sergio en su gestión como cabeza del INDH, momentos no tan sencillos, no tan fáciles, le quería preguntar cuál es la sensación actual, después de las últimas declaraciones de la actual presidenta del instituto, Consuelo Contreras, que en ese momento era parte del consejo y empujó su salida con la tesis de que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Bueno, era la tesis de un grupo importante del INDH y ahora dice justamente lo contrario, que no las hubo. Mira, yo considero que ella, la actual directora, fue muy valiente en hacer esa declaración y una declaración que le hace bien al país, porque Chile sigue muy dividido con respecto al 18 de octubre, lo que pasó, lo que no pasó. Es un poco como nuestro 9/11 de septiembre del año 73, entonces es súper importante avanzar en todo lo que podamos en llegar a acuerdos nacionales. Entonces, hubo un momento que guardamos silencio frente a la violencia. Muchos grandes dirigentes políticos democráticos no condenaron la violencia que estaba ocurriendo. Y hoy día yo veo, entre otras cosas, gracias al presidente de la República, había un giro. Ya el perro matapaco no es visto con simpatía, se condena la violencia. Y eso es muy importante. Lo segundo es que entre otras cosas, gracias a la acción del instituto, se supo que se estaban violando gravemente los derechos humanos y eso es injustificable también. Nunca más justificar violaciones a los derechos humanos, pero nos estaba faltando otra cosa, que era apreciar más nuestra democracia, cuidarla más, porque el que se diga que no hubo violación, que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y quiero señalar que se aplicó una encuesta en noviembre del 2019 y el 73% dijo que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y eso era decir que teníamos un presidente electo que había concebido junto con otros una política planificado y ejecutado de un ataque masivo a la población para violar los derechos humanos, que en este caso significaba víctimas de trauma ocular, por ejemplo, desnudamientos, y que se había pactado eso y que lo iba a hacer el Carabinero, que estaba ocurriendo eso con Carabineros y que se había pactado la impunidad. Esa era la gravedad de la acusación de decir que habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Entonces, me pareció que era indispensable parar eso y bueno, declaré esto y esto produjo una gran división dentro del instituto pero ahora, como te digo, yo creo que estamos llegando a un momento en que estamos avanzando en llegar a grandes acuerdos. En Chile nuestra democracia resistió y no se salió del margen del respeto a los derechos humanos, y si se violan los derechos humanos en Chile, se investigan, se juzgan y se sancionan. ¿Por qué cree usted que Consuelo Contreras ahora plantea esto? Después de que ella había planteado que las violaciones a los derechos humanos habían sido sistemáticas, porque ahora dice, no, creo que no fueron sistemáticas, sí fueron generalizadas. ¿Qué hace que haya un cambio en el criterio? Bueno, yo creo que la respuesta políticamente correcta es que habría que preguntarle a ella. ¿Y la no políticamente correcta? No, mira, la interpretación suya. Mira, es que la política del instituto fue la siguiente. Nosotros creemos que se están violando grave y numerosamente los derechos humanos y que hay que investigar. Y presentamos 3.100 querellas criminales. Y bueno, han pasado los años, van 5, y como dijo la consejera, la actual directora, Consuelo Contreras, bueno, no aparecen los antecedentes. Es decir, 5 años después de que el instituto, o que yo declaré que no eran sistemáticas, dije, bueno, y quien tenga pruebas, en contrario, por favor, que las muestre al tiro, ahora ya. Y bueno, han pasado 5 años y no es la directora... ¿Esa afirmación? ¿Ah? ¿No es tardía esa afirmación? Mira, yo prefiero quedarme en valorarla, porque te insisto, yo creo que es una declaración que nos ayudó al reencuentro democrático de los chilenos, ¿ya? ¿Cómo no va a ser importante que el presidente de la República, Gabriel Boric, diga el 10 de septiembre del 2023, sabe que yo no dudé nunca, no dudo del talante democrático del presidente Sebastián Piñera, su antecesor, y además yo no creo que le haya ordenado violar los derechos humanos.
Son declaraciones muy importantes, pero porque para la gente que votó por Sebastián Piñera en un momento dado, al presidente Piñera se le acusó de una acusación constitucional que se fundaba en que se estaban produciendo violaciones graves, masivas, sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos. Ahora, Entonces te digo, te insisto, eso nos ayuda al reencuentro, claro, porque hubo gente que obviamente se sintió muy, muy atacada, como están diciendo esto el presidente de la República. ahora es llamativo porque cuando el presidente Boric sale a hacer esa intervención, bueno, es muy criticado por su propio sector. Claro. Y hoy, cuando se conocen las declaraciones de la presidenta del INDH, también hay un grupo de parlamentarios del Frente Amplio y también del Partido Comunista que siguen insistiendo que sí hubo crímenes de lesa humanidad y que sí hubo violaciones sistemáticas. ¿Cómo se lo toma usted? Por eso que yo, además, porque quiero que cuidar al instituto. El instituto es una institución súper controvertida. Por eso yo me quedo en la valoración de la directora, porque evidentemente ella sabía que haciendo esta declaración, los suyos se iban a revelar. Y yo creo que eso es actuar con perspectiva de Estado. Claro, no puede decir, pero el presidente Boris, pues, entonces, ¿por qué hizo todo lo que hizo el 2019? Sí, claro. Pero por otro lado, yo prefiero 1000 veces de que él diga lo que está diciendo hoy día, que se mantenga en la misma posición, porque, insisto, yo no me meto en las almas de las otras personas, ¿no? Entonces yo quiero creer que ellos tuvieron una impresión y una información, ¿ya?, o una duda, pero que con el correr de los tiempos se despejó. ¿Ya? Sergio, y el instituto, usted dice, es una institución sumamente controvertida. ¿Tiene que ser así? ¿O debería ser de otro modo? Yo creo que es parte mira, el instituto promueve los derechos humanos, la vida, la libertad, los derechos de salud, educación. Ese es el rostro amable del instituto. Pero tiene un rostro bien poco amable, porque andar presentando querellas criminales, denunciando a personas, a carabineros, a gendarmes, a funcionarios públicos que están violando los derechos humanos. Entonces, a nadie le gusta enfrentarse a esto, que son unos verdaderos fiscalizadores. Esa es mi primera aproximación. Y la segunda es que los derechos humanos nos dividen como chilenos. A mí, por ejemplo, me acusaban, usted, señor Mico, no defiende los derechos humanos, usted defiende los izquierdos humanos, porque los derechos humanos son de la izquierda. Entonces, en el diálogo que fui entablando, gente joven me decía esto, y yo les decía, sí, claro, sí, no sé, yo defiendo los izquierdos humanos, pero ¿cómo me dice eso? Sí, sí, es cierto. Porque acá hubo un golpe de Estado contra un gobierno de izquierda. Y por lo tanto las víctimas de las violaciones de los derechos humanos son de izquierda. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese habido un golpe de Estado contra la derecha en Chile? Hubiese habido un autogolpe de Estado, el 68, el 73. Entonces, los derechos humanos serían acusados de ser de derecha. Y le dije a un joven, que en un diálogo muy bello que tuvo con él, si tú mañana me acompañas y tomamos un avión y nos vamos a Cuba, nos van a acusar que somos procapitalistas, proimperialistas, porque estamos condenando las violaciones a los derechos humanos del régimen castrista. Le dije, si tomamos al día siguiente un avión y cruzamos el Atlántico, nos vamos a meter a Europa, nos van a acusar de que somos pro-musulmanes porque estamos defendiendo los derechos humanos de una minoría. Pero si tomamos al día siguiente un avión y nos vamos a Afganistán, nos van a acusar de que somos anti-musulmanes porque vamos a estar reclamando, por ejemplo, por los derechos de las mujeres. Entonces, te digo, entonces, claro, los derechos humanos son signo de contradicción. En particular en Chile, porque surge la importancia a partir del 11 de septiembre del 73, y por otra parte porque, bueno, es un rol bien ingrato el del instituto. Pero el INDH se le acusa no de estar defendiendo los derechos humanos, sino que de estar cooptado por una determinada agenda, en este caso la agenda del Partido Comunista, es lo que más se le suma. Usted, que ha vivido y ha sufrido el INDH desde adentro, ¿cómo recibe esa crítica? ¿La considera justa o no? Mira, nuevamente, yo quiero... Así, bueno, el instituto se lo tomaron 7 meses. Cuando yo lo dirigí, se lo tomaron 7 meses. Y nos exigían que declaráramos que habían presos políticos, que había que desmilitarizar el Gualmapu, que había que refundar Carabineros, que las violaciones eran sistemáticas. Pero yo me quedo que el instituto resistió. El instituto resistió. ¿Y por qué resistió? Porque había un consejo pluralista, donde habíamos personas de derecha, centro e izquierda, ya donde discutíamos todo, y finalmente, a pesar de todas nuestras inconsistencias, divergencias,
así yo lo que pido es que se quede ante la historia, y por eso nuevamente me parece muy importante lo que hizo la directora, es que el instituto resistió las presiones políticas. Entonces los diputados y senadores que acusan al instituto y tienen muchas razones en criticar al instituto, y está bien, y el instituto está sometido al escrutinio público. Bueno, yo les diría, bueno, en las leyes, ayúdennos a fortalecer la autonomía del instituto, claro, y el pluralismo del instituto, porque el instituto es necesario. Chile periódicamente tiene estallidos sociales, situaciones de enorme violencia, ¿ya? Y en ese momento necesitamos un instituto autónomo, pluralista, donde los chilenos vean, mira, acá hay 11 personas que dirigen la institución. ¿Y hoy día lo tenemos? ¿Ah? ¿Hoy día lo Yo creo tenemos? que hay que reforzar la autonomía y el Y eso es lo que le pluralismo. quería preguntar. ¿Cómo, en el fondo, porque existe la duda efectivamente si es que el instituto es autónomo, independiente o Sí. no? Muchos, bueno, ponen en jaque eso y dicen que está manejado por una Claro. agenda comunista. Y concretamente, si uno pudiese trabajar para que efectivamente tuviésemos un INDH más autónomo, ¿qué se tendría que hacer concretamente? Mira, yo creo que hay una primera autonomía del instituto, es que tú tienes que tener personas que no pueden estar entrando y saliendo del instituto y del gobierno. En esto quiero ser súper categórico, es decir, o de candidatos a algo. Así tú comprendes que un director o directora del instituto tiene una figuración enorme. Entonces yo pondría por ley de que hay un plazo, 1 año, 2 años, que tú no puedes ser candidato a ningún cargo de representación popular, ni tampoco te puedes incorporar a un cargo de gobierno, ¿ya? Porque tú estás fiscalizando el Poder Ejecutivo. Tú no puedes estar en el instituto y después irte al gobierno, que ha ocurrido, o viceversa. Estar en el gobierno y desde el gobierno saltar al instituto. Esa norma existe en la Defensoría de la Niñez. Yo creo que sería bueno que los parlamentarios lo evaluaran y se estableciera ahí un muro entre ser del instituto o ser miembro del Ejecutivo. En materia de pluralismo, mira, esto es bien controvertido, pero el instituto, hay 4 personas que son elegidas por el Congreso Nacional, 4 personas dirigidas por organismos de derechos humanos, 2 por el presidente de la República. En los tiempos del estallido social había una persona que había sido elegida por Sebastián Piñera y otra por Michelle Bachelet, y en las grandes decisiones logramos unanimidad. Entonces, a propósito de que se puede lograr unanimidad más allá de derecha, centro, izquierda. Entonces, ¿qué es lo que yo vi? Que al final estos 4 consejeros de la sociedad civil son elegidos en un padrón de la sociedad civil, Angélica y Paula. Y esto yo quiero que se escuche bien, porque tenemos una situación bien absurda, porque en ese padrón llegaron a votar 60 organizaciones de la sociedad civil. Y yo decía, mira, hay cientos de fundaciones que defienden los derechos de la tercera edad. Hay cientos de fundaciones que defienden los derechos de la salud, de la educación. ¿Por qué no pertenecen a ese padrón y eligen entonces 4 consejeros de la sociedad civil que sean mucho más representativos? Porque si no se produce lo que te señalé, es decir, se transforma en un grupo muy pequeño de que ha organismos. capturado por cierto Claro, entonces ahí hay grupo. un tema también institucional que se podría resolver. Yo soy de la idea, como ocurre en la inmensa mayoría de los institutos, cuando no son unipersonales, que es el Congreso Nacional, por un quórum elevado, se elija un organismo pluralista que dirige el Sergio, instituto. Y pasando a un terreno más personal, ¿cómo ha sido para usted, para su familia, pasar de ser un dirigente que dio la lucha contra la dictadura a ser el blanco o criticado por mucha gente que con la que estuvieron al mismo lado en esos años? Bueno, mira, yo he hecho un esfuerzo y tengo un compromiso con mi familia, no hablar de mi familia, ni lo mucho que sufrió, no, pero sí quiero decir lo siguiente, ¿sabes qué? Cuando voy en el metro y la gente me detiene y me dice, pucha, qué bueno que usted haya estado en el instituto, yo me voy por pagado. Cuando yo tomé las decisiones que tomé algunas, yo te digo que en mi familia era extraordinariamente impopular con mis 4 hijos y hoy día consideran que su viejo, ese viejo resistió, ya, entonces, bien, yo me quedo con eso, la verdad, y es duro participar en política, pero también es muy bello, porque uno puede hacer cosas muy bellas en política. Yo diría eso, así fue durísimo dirigir el instituto para el estallido social, pero se pueden hacer cosas grandes con la vida y en la vida pública. Gracias, Sergio Mico, por gracias a ustedes. esta conversación. Y bueno,
una experiencia muy distinta, estos nuevos tiempos en que puede caminar más tranquilo por las calles, y vamos a ver cómo sigue esta dinámica del instituto y si se avanza hacia una mayor autonomía. Perfecto. Así es que Y gracias por la pluralismo, así es. conversación. Muchas gracias a ustedes dos. Gracias, Sergio.